Bienvenido, un gusto de estar contactados nuevamente. Bueno, vamos a estar junto a Erwin Sandoval, ¿cierto? Él es vicepresidente de CODESA, soy secretario y bueno, ambos estamos hace mucho tiempo, eh, bueno, vivimos en la región de Aysén, los que estuvieron la semana pasada les pudimos contar un poco de eso. Yo vivo en la cuenca del lago General Carrera, eh, y Erwin vive en Puerto Aysén. Erwin es aysenino, yo llegué el año 95 y bueno, desde hace mucho tiempo ya a esta altura estamos ambos dedicados al trabajo socioambiental, dedicados a eso. Al principio por un tema de defendernos del territorio frente a la amenaza específicamente de Hidroaicén, pero bueno, yo venía trabajando antes en temas de voluntariamente relacionados con el proyecto Alumisa y otros más. Y bueno, nuestra idea es compartir en el fondo, que es parte del ethos también de que tenemos en el movimiento socioambiental, de compartir el conocimiento, la experiencia, para que esto sirva no solamente a nosotros, sino que sirva a mucha gente más. Y ese es el espíritu de por qué pusimos este trabajo y a disposición, donde es la ley de transparencia como una herramienta de activismo. Eso es lo que queremos compartir. Así es que vamos a partir. Yo quiero ver dónde tengo la presentación. Acá está. Ahí está, sí, ya. Sí, Yo tengo que ir al PowerPoint que tengo, ¿cierto? ¿Cómo es? Y ahí lo vamos a tirar aquí. Ahí se está compartiendo, ¿no? La sí, pantalla completa. se ve, Sí, Patricio. se ve bien. Sí. Y si se ven todos los participantes también, ¿o no? ¿No? ¿Está bien? ¿Te ve bien? Ya. Excelente. Ya, entonces vamos. Ahí está. Bueno, lo que lo habíamos dicho la semana pasada, y esta parte va a ser, lo vamos a tratar de hacer, es mucho más específica y más técnica. El año pasado, la semana pasada hablamos más desde, desde el activismo, las razones democráticas, ¿cierto? Incluso filosóficas de la transparencia, el ciudadano como sujeto de derecho, que el Estado cuando no entrega información, incluso cuando cumple algunos roles no está haciendo filantropía, sino que lo que está haciendo es cumplir un rol que tiene el Estado y nosotros somos sujetos de derecho y no le pedimos al papá Estado que nos ayude. Y ahí hay una concepto que lo desarrollé la semana pasada, lo voy a mencionar nomás, que tiene que ver con toda esta visión de lo que es la comunicación, de los medios de comunicación y específicamente lo que es cuando lo que decía, lo que es el acceso a la información, que es que muchas veces lo que está en la mesa, en la discusión mediática, son muchos temas, pero, o sea, son muchas aristas de un tema, pero nos tienen discutiendo sobre un tema en particular. Y el acceso a la información lo que permite es que nosotros pongamos otros temas en la mesa que no están en discusión, además de, obviamente, incidir en las causas en que estamos involucrados, que es la defensa territorial normalmente. Hay gente que le suena como medio conspiranoide esto de defensa territorial, pero quienes vivimos en regiones o en distintos espacios tenemos una visión con respecto a cómo tiene que ser el desarrollo, ¿cierto? El sistema social en que estamos inmersos, al final termina siendo una defensa. Nos guste, no guste, es así. Así que por eso lo hemos planteado en ese sentido. Y aquí vamos a hablar de transparencia activa, transparencia pasiva, después unos ejemplos también de tips que queremos dar de transparencia pasiva fundamentalmente. Voy a dejar a Erwin entonces para que él presente la parte de lo que es la transparencia activa, que son los dos elementos que tienen que ver con la ley de transparencia, y después viene la pasiva, que es cuando uno realiza la solicitud. Erwin, te dejo a ti. Bueno, muchas gracias, Pato. La semana pasada estábamos ahí juntos en esa camioneta transmitiendo desde Puerto Guadal. Bueno, el día de hoy, a lo menos yo desde Puerto Aysén, pudiendo amigos compartir con ustedes. Vamos a volver sobre algunos conceptos que transmitíamos la semana pasada, a los cuales nos referíamos la semana pasada. Pero el día de hoy vamos a partir con esto de la transparencia activa, que es una, una clasificación, una diferenciación que hace la ley 20.285 en su articulado. Vamos con la primera. Ya, ahí vamos a coordinar. Sí. Entonces, efectivamente la ley 20.285, que es la que veníamos estudiando, que es la ley de transparencia y de acceso a la información pública,
establece sus artículos séptimo a noveno, ¿ya? Principalmente la regulación de lo que se entiende o lo que se va a entender por transparencia activa. Y la transparencia activa no es otra cosa, y dicho en términos simples, más que la obligación que tienen los órganos de la administración del Estado, los órganos públicos, de publicar determinada información que está expresamente establecida en el artículo séptimo de la ley en su página web y mantener esa información actualizada a lo menos una vez al mes. O sea, es una obligación que le impone la ley 20.285 a los órganos públicos, que ya vamos a ver cuáles son, de mantener esta información debidamente publicada en su página web y, como les digo, irla actualizando permanentemente. Ustedes van a poder ver en las diapositivas cuáles son esas obligaciones, también lo pueden consultar directamente en la ley, pero están referidas principalmente a temas relacionados con la estructura del órgano público, las remuneraciones, algunos contratos que desarrollan también con privados, principalmente de provisión de algunos suministros, etcétera, también transferencias que se hagan de recursos públicos, etcétera. Está en el articulado del artículo séptimo de la ley 20.285 el detalle de cada una de estas información que obligatoriamente todo servicio público debe tener a disposición en su página web de toda la ciudadanía. Pero dentro de esta transparencia activa, también es muy útil tener conocimiento quizás de algunos elementos de transparencia activa que quizás no están directamente regulados en la ley 20.285, pero que desde el punto de vista del activismo ambiental siempre es muy útil tener conocimiento. Y en ese sentido, hay algunas obligaciones de publicidad o de transparencia de carácter sectorial que igual nos gustaría compartir con ustedes para que tengan conocimiento y estén muy atentos de esta información que, como su nombre lo dice, es de transparencia activa, o sea que no es necesario pedirlo, sino que los servicios públicos están obligados a estarla publicando en determinados medios de comunicación. Pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de estas, digamos, obligaciones de publicidad y transparencia de carácter sectorial, algunos ejemplos muy útiles, por ejemplo, el artículo 30 de la Ley de Medio Ambiente, la Ley 19.300, establece que el primer día hábil de cada mes, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental debe publicar una nómina. Esta nómina se publica en el diario oficial o en un diario de circulación regional o nacional, y esta nómina es un listado de aquellos proyectos que hayan ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental mediante declaraciones de impacto ambiental en el mes inmediatamente anterior. O sea, el primer día hábil de cada mes, si ustedes ingresan a la página web del diario oficial, específicamente en los avisos destacados, hay una pestaña ahí en la parte superior, en los avisos destacados, revisan y va a aparecer servicio de evaluación de impacto ambiental, nómina de proyectos o listado de proyectos ingresados por declaración de impacto ambiental. Y se publica el listado de proyectos a nivel nacional ingresados vía declaración de impacto ambiental a este sistema. ¿Por qué es importante este listado? Porque desde esa publicación, del primer día hábil de cada mes, se cuenta el plazo de 10 días que establece la ley 19.300 para solicitar participación ciudadana. Entonces, es una exigencia que tiene la ley de transparencia activa, de que el servicio público, en este caso el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, tiene que hacer esta publicación, y a raíz de esa publicación se empieza a computar el plazo de 10 días hábiles para solicitar participación ciudadana en las declaraciones de impacto ambiental, que es un paso también muy importante. Otro ejemplo, el artículo 28 de la misma ley 19.300 establece la obligación, en este caso, para los titulares de proyectos, ¿ya?, que ingresen al sistema de evaluación de impacto ambiental vía estudio de impacto ambiental, de publicar un extracto de dicho estudio de impacto ambiental en el diario oficial, en un diario periódico de la capital de la región o en un diario de circulación nacional,
y esa publicación tiene que realizarse dentro de los 10 días siguientes a la presentación del estudio de impacto ambiental ante el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Por lo tanto, este artículo obliga a mantener una revisión permanente del diario oficial para estar atentos a eventuales proyectos que hayan ingresado al sistema vía estudio de impacto ambiental y que se haya hecho esta publicación. Es muy importante, nuevamente, la fecha de esta publicación porque desde ella comienza a correr el plazo también para la participación ciudadana que está regulada también en el artículo 29 de la ley 19.300. Nuevamente, una herramienta de transparencia activa, una obligación del servicio de publicar determinada información, en este caso el titular de los proyectos, de publicar determinada información a la cual tenemos que estar muy atentos, de la cual depende también el ejercicio de nuestros derechos de participación ciudadana en el marco del sistema de evaluación de impacto ambiental. Otro ejemplo de transparencia activa de carácter sectorial, el artículo 131 del Código de Aguas, ¿ya?, establece que toda solicitud que se haga, digamos, relacionada con las materias reguladas en el Código de Aguas, toda presentación que se haga que afecte o pueda afectar a terceros, debe publicarse en el diario oficial, ¿ya? Y estas publicaciones se realizan el día primero o el día 15 de cada mes, y si el día primero o el día 15 cae feriado o día domingo, el día hábil siguiente debe realizarse estas publicaciones en el diario oficial. El artículo 141 del mismo Código de Agua establece que para la constitución, para las solicitudes de derecho de aprovechamiento de agua, esta publicación es obligatoria. Por lo tanto, nuevamente, una herramienta de transparencia activa nos obliga, digamos, en cierta medida, a estar muy atentos los días primero y los días 15 de cada mes a ver las publicaciones que se hagan de solicitudes, por ejemplo, de derechos de aprovechamiento de agua que se publican por comuna, se publican por provincia en el diario oficial. Vamos a la siguiente lámina con otro ejemplo, muy útil también. El Código de Minería también establece algunas obligaciones también de transparencia activa. Por solo citar algunos ejemplos, la publicación del pedimento, manifestación, los trámites de concesiones mineras se desarrollan en tribunales, en los tribunales civiles, y el Código de Minería establece algunas obligaciones de publicidad, algunas obligaciones de publicidad. La publicación del pedimento manifestación tiene que hacerse en el Boletín Oficial de Minería, a través de su página web se puede consultar. Cuando ya se constituye por sentencia la concesión minera, también tiene que hacerse una publicación en el Boletín Oficial de Minería. Y también existe una obligación del Servicio Nacional de Geología y Minería de publicar una vez al año, en el mes de junio, la nómina de concesiones que se hayan constituido en el año anterior, de junio a junio. Tiene que publicarse también en este boletín oficial de minería que, insisto, puede consultarse vía web. Como ven, existe un deber de transparencia activa regulado en la ley 20.285, en esta nómina que establece el artículo 7º, pero también existen ciertas regulaciones especiales, ciertos deberes de transparencia activa específicos y sectoriales de algunos servicios. Ya hemos puesto algunos ejemplos, pero siempre es útil estar revisando la normativa, estar revisando las páginas web de los servicios públicos para ver la información que también se está publicando con frecuencia. Nada más aquí hemos querido poner algunos ejemplos que son muy útiles, relacionados con derechos de aprovechamiento de agua, relacionados con temas de minería, pero también, por ejemplo, los informes ambientales de la salmonicultura también están publicados en las páginas web del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura o de la subpesca. Hay que buscarlo, algunas veces cuesta acceder, pero es información a la cual se puede acceder a través de estos mecanismos de transparencia activa. Vamos a la siguiente lámina. Ahora, en la ley 19.300 también existe regulación específica respecto del deber de transparencia tanto pasiva como activa.
El artículo 31 bis dice que toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la administración, de conformidad con lo señalado por la Constitución Política de la República y también por la Ley 20.285. Y establece también en su articulado algunos ejemplos reforzados respecto de acceso a la información pública en materia ambiental. Por ejemplo, hay derecho en materia ambiental de acceso al estado de los elementos del medio ambiente, como el aire y la atmósfera, como dice la letra A, a los actos administrativos relativos a materias ambientales, a los informes de cumplimiento de la legislación ambiental, etcétera. El artículo 31 bis vuelve a insistir sobre este deber de transparencia y de acceso a la información pública específicamente en materia ambiental. Y en la siguiente lámina les dejo el artículo 31 ter, ¿ya? Que establece el deber del Ministerio del Medio Ambiente, también en este marco de la transparencia activa, que el Ministerio del Medio Ambiente debe administrar un sistema nacional de información ambiental desglosada regionalmente en el cual se indicará, y está establecido en este artículo 31 ter de la ley 19.300, la información que debe estar contenida en este Sistema Nacional de Información Ambiental. Se accede, ahí les copio la página web a través de www. Ahí está, //http. Esa es la página web y como ustedes pueden ver, se puede acceder a los procedimientos de fiscalización que haya desarrollado, por ejemplo, la Superintendencia del Medio Ambiente. Hay información respecto a los procedimientos sancionatorios. Se puede buscar ya sea teniendo el rol o teniendo el nombre del titular del proyecto, etcétera. Hay varias formas, inclusive por categoría económica, por región. Hay posibilidad de encontrar mucha información respecto a procedimientos sancionatorios que estén en curso. Hay informes del estado del medio ambiente, hay datos estadísticos. Es una página que entrega también bastante información y que está encuadrada dentro de este deber de transparencia activa propio de la ley 19.300, regulado, como les digo, en el artículo 31 ter de la ley de medio ambiente. Entonces tenemos este deber de transparencia activa, regulado expresamente en la ley 20.285. Les proveemos de algunos ejemplos de transparencia activa de carácter sectorial muy útiles, y también están estas normas relativas a transparencia en la ley 19.300 que son específicas relativas a materia e información de carácter ambiental, junto con esta página web que es del Sistema Nacional de Información Ambiental. Patricio. Tu micrófono. Y ahí está. Estaba en silencio. Sí. Igual quería hacer un aporte de algunas, algo que tiene que ver con las investigaciones que hacemos a veces, periodísticas, que les voy a dar un link, lo voy a dejar acá, lo voy a mostrar en un Word, que a ustedes les ir para que después cuando revisen el YouTube lo puedan anotar y todo el cuento, porque no lo puse en la presentación, que es que ustedes, por ejemplo, pueden conseguir el rol de una vivienda o de un terreno a través de impuestos internos. Y acá hay un link que voy a poner, que está acá, y tengo que ver, compartir pantalla, cómo cambio la pantalla que estoy compartiendo, y a dejar de compartir, ahí tenemos, ¿cierto? Voy a compartir otra, y ahí está el link. Ese link. Ese link que está ahí, ustedes pueden conseguir el rol por mapa, después lo pueden anotar, y ahora voy a compartir la otra, donde aparece la pantalla que quiero mostrarles, que está aquí. Ahí está. Hay un mapa que aparece de impuestos internos, donde ustedes pueden elegir la comuna, ¿cierto? Y pueden apuntar ahí donde quieren. Esto sirve para los terrenos rurales y le va a aparecer el rol, ¿ya? De esa. ¿Y eso por qué sirve? Y después en impuestos internos y en tesorería, ustedes métanse en impuestos internos, donde en tesorería, a través de una
poniendo su Patricio, se pegó. Patricio, Sí, Pato. pero poniendo una dirección se pueden conseguir el rol de determinada vivienda Pato, se está pegando y tu transmisión. sí. en Patricio, impuestos internos a través de el rol. Patricio, el pato se nos fue, Erwin. Sí, sí, Eh, le estoy inscribiendo y bueno, sabrán Ahí está, disculpar, amigos. Sí, sí, ahí está, Patricio ahí está está. 200 y casi 300 kilómetros al sur de Coyhaique, transmitiendo ahí desde su vehículo, así que se complica un Ya, poco pero la ahí transmisión. estamos, ¿no? Pato, sí, ahora sí. Ya. Entonces lo podría, que quería es que entró una llamada al teléfono y por eso se desconectó. Espérate, voy a sacarle los datos móviles. Ah, no, no puedo sacárselo. Bueno, entró una llamada al teléfono y por eso se desconectó. ¿Ahí estamos bien? sí, Sí, ¿Se escucha? Ya. Entonces perfecto. lo que voy a mostrar es que ahí tenemos el map y ahí en impuesto interno, en ese link que mostré recién, pueden conseguir el rol por un mapa, que también es parte de la transparencia, y en tesorería, si ustedes ingresan, a través de una dirección específica se pueden conseguir el rol. Y después en impuestos internos nuevamente, se pueden conseguir a través de ese rol el propietario al cual está anotada esa. Sí, claro. Claro, entonces, ¿para qué nos ha servido a nosotros cuando queremos cruzar conflictos de interés, por ejemplo, vinculados con autoridades de gobierno, que sabemos que están evaluando un proyecto, que así fue como me lo conseguí yo, te lo voy a mostrar al final, en el caso de unos reportajes sobre Ciper Chile, cruzábamos información de un Ceremi con un terreno, conseguíamos el rol, conseguíamos la propiedad, sabíamos que el papá era el dueño y podíamos inhabilitar en ese procedimiento. Entonces es súper importante esto. Y en impuesto interno lo hacen a través de las deudas fiscales y voy, cuando esté exponiendo Erwin en otra parte, voy a mostrar los links también de impuesto interno y tesorería, pero ahí ya tienen por lo menos el mapa, y eso sirve bastante para todo este tema de no para cagüinear, sino que para ver los conflictos de interés, los intereses cruzados, ¿cierto? Y poder establecer que el Estado funcione y opere de una forma más proba, que es lo que nos interesa también. La transparencia tiene una finalidad. Ahora Además vamos que, a ir bueno, a. exacto, y hay deberes también ustedes saben, de transparencia en cuanto a patrimonio de las autoridades públicas, y ese cruce que usualmente de información que hace Patricio con esa información que es pública, estas plataformas que son públicas, hay que lisa y llanamente sacarles el provecho que requerimos en materia de activismo. Bueno, y ahora nos toca hablar un poco de la transparencia pasiva. Ya les hablábamos de la transparencia activa, que es este deber que tienen los órganos públicos de entregar cierta información a través de distintos portales web y mantenerla constantemente actualizada. Ahora, existe la transparencia pasiva, que dicho en términos simples es el derecho que tenemos todos los ciudadanos de acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos del Estado, y, por contrapartida, el deber de esos órganos del Estado de responder a las solicitudes de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. Hablábamos en la clase anterior respecto al fundamento de este derecho de acceso a la información pública. Decíamos que no se agota en este artículo 8 de la Constitución Política de la República, que se remonta también, que encuentra su fundamento este derecho de acceso en el artículo 4 de la Constitución. Chile es una república democrática. Hablamos también de que encuentra su fundamento en el artículo 19, número 12 de la Constitución, que consagra el derecho a la libertad de opinión y de información. Hablamos también de que encuentra su fundamento en ciertos tratados internacionales ratificados por Chile, entre ellos la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
hablamos de alguna jurisprudencia, hablamos de su vinculación también con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la justicia ambiental. Todo ello lo que conversábamos en la clase anterior, lleva a conceptualizar en definitiva, como decíamos, esa información pública a la cual tenemos derecho de acceso en un sentido amplio, ¿ya? Y tenemos que tener claro de que digamos, al contrario de lo que nos sugiere la sola lectura del artículo 8 de la Constitución, no solo tenemos acceso a los actos de decisión de los órganos públicos, a las resoluciones y decretos, sino que también, como dice el artículo 5 de la Ley 20.285, tenemos derecho de acceso prácticamente a toda la información que se encuentre en poder de los órganos de la administración del Estado, salvo, como nos va a exponer Patricio en unos minutos más, en aquellos casos en que existan, digamos, causales de reserva o secreto de información que se encuentre en poder del Estado. Ese carácter amplio de la información pública, que es el contenido mismo de nuestro derecho de acceso, se ve ratificado también por los principios de la Ley 20.285, de los principios que regulan este derecho de acceso, que están contenidos en el artículo 11 de esta ley. Y como ustedes podrán apreciar en la lámina que se está proyectando, dice el principio de relevancia, en la letra A, conforme al cual se presume relevante toda información que posean los órganos de la administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento. El principio de apertura o transparencia, conforme al cual toda la información en poder de los órganos de la administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. El siguiente, principio de máxima divulgación, de acuerdo al cual los órganos de la administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo solo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales. Como ven, estos mismos principios van ratificando, en definitiva, que el contenido mismo de nuestro derecho de acceso es mucho más amplio que solo acceder a las resoluciones y decretos. Se presume, inclusive dice la ley, que toda la información que esté en poder del Estado es información de carácter público, salvo que afecta alguna causal de reserva o secreto. Estos principios hay que tenerlos bastante claros para poder fundamentar nuestras solicitudes y también poder eventualmente fundamentar los recursos administrativos o judiciales que vamos a ver posteriormente que proceden. Sí. Ya, bueno, vamos a seguir entonces. Y una pregunta que siempre ha salido, y ahí Contralorito siempre lo ha dicho con respecto cuando hablan de los parlamentarios, ¿cierto? Y que tienen que informar, es que la ley de transparencia se aplica no a todos los órganos del Estado, se aplica a los ministerios, la intendencia, las gobernaciones, los gobiernos regionales, los municipios también, incluidos los consejos, los concejales y los consejos municipales, como cuerpos corporativos, las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad pública y a todos los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. ¿Quiénes no están sujetos a transparencia? Los diputados y los senadores. Eso es un tema relevante para poderlo tener en consideración. Entonces, están sujetos a la ley del lobby, pero no a la de transparencia, para que cuando pidamos información lo tengamos más o menos claro, y hay que pelear también para que sean sujetos de transparencia, pero eso tiene que ver con cambios legislativos. Bueno, ¿qué es el procedimiento de solicitud de acceso a la información? Aquí una declaración de esta información y estas imágenes las sacamos fundamentalmente porque la tarea ya estaba hecha desde el YouTube, desde el canal del Consejo para la Transparencia, que tienen un curso también ellos con transparencia. Nosotros vamos a dar énfasis en activismo, ¿cierto? El Consejo para la Transparencia explicó
claramente el proceso y de ahí vamos a ir, y Erwin va a ir aportando también algunos elementos del proceso de la solicitud de información hasta que la entregan, pero nosotros vamos a agregar toda la parte del amparo ante el Consejo de Transparencia y también la eventualidad de ir a la Corte de Apelaciones. Bueno, hay 4 etapas de tramitación. En YouTube, en todo caso, aparece en el canal, ahí aparece el curso, y son la presentación y la recepción de la solicitud, o sea, cuando yo solicito la información, el análisis que hace el servicio público, la resolución, ¿cierto?, de la decisión que adoptan, y después el cumplimiento de lo resuelto, es decir, de negarme la información, entregármela parcialmente, solicitar consulta a terceros, si es que serían afectados, y eso lo vamos a explicar en el proceso. Son las 4 etapas que vamos a mostrar. Lo primero es que en todos los sitios web de organismos del Estado tiene que haber hay 2 banners en el fondo, acá dice 1, pero hay 2 banners, que es un banner en el sitio web que es transparencia activa, que es todo lo que decía Erwin, ¿cierto?, donde muestran todo el tema de los honorarios, todo el tema de las contratas, los actos que afectan a terceros, ¿cierto?, las plantas, toda esa información, y hay uno específico donde aparece el formulario, ¿cierto?, que puede ser online, o uno puede bajar en PDF y lo mostrar, que dice solicitud de acceso a la información, o ley de transparencia, cosas así, y uno lo hace el link, y ahí ingresa, ¿cierto?, para hacer solicitud de transparencia. Ahora, actualmente, no solamente los sitios web tienen la posibilidad de que uno realice la solicitud sobre ese servicio. El Consejo para la Transparencia también permite en una parte, consejotransparencia.cl, hacer solicitudes, y uno identifica y también lo puede hacer por esa vía si es que no estuviera habilitado en el sitio web. Entonces, la vía electrónica esa que les decía recién, y existe una vía material o física o presencial, no, presencial o física en realidad, que es en la oficina de partes, que uno ingrese una carta, ¿cierto?, solicitando la información, en la OIRS, en la Oficina de Información, Reclamo y Sugerencia, o que la solicite por correo postal. Esas son las 2 vías, electrónica y material. Existe la posibilidad, que lo hemos hecho nosotros a veces, en que uno no tiene el dato, o está inhabilitado, y uno se consigue el correo de un funcionario público y le manda el correo, pues sabe que oficina de parte @ no sé, mimbu.cl, y le envía el correo a algún funcionario, y solamente es válida esa vía si es que me responden, me dicen recibido el correo, o me dicen ya vamos a tramitarlo. Solamente es válida. Si no les contestan, ustedes después no podrían, si es que el correo de un funcionario público que ustedes saben que trabaja en la oficina de parte o en la OIRS, no podrían reclamarlo. Ahí dice claramente la ley que solamente se valida si se acepta. Es súper importante eso, por si uno tiene que reclamar después. Nosotros lo hemos hecho así, en algún momento sistematizando la información de todos los, porque por ejemplo si uno quiere solicitar información de transparencia de 30 servicios públicos, estar, no sé, página por página haciendo la solicitud es bastante engorroso, y lo que hemos hecho planillas, ¿cierto?, donde ponemos todos los correos electrónicos que sabemos que son de oficinas de parte de funcionarios, y generamos cartas automatizadas pidiendo información para hacer, no sé, no a lo Big Data, pero sí harta información que nos permite hacer análisis con respecto a cruces de información, con respecto a conflictos de interés, ¿cierto?, o algunas tendencias que nos permitan ver que hay corrupción en el Estado, en los temas que nos interesan, por ejemplo, vinculados con evaluación ambiental, ¿cierto?, con investigaciones internas de temas ambientales. ¿Qué tiene que tener? Hay 4 elementos básicos que tiene que tener cualquier solicitud de transparencia, y eso lo plantea la ley. El nombre, apellido o razón social, y en el caso de ser una organización, ¿cierto?, el nombre, apellido y apoderado y la dirección de la organización. Importante, las solicitudes de transparencia en el caso de personas naturales no tienen que ser solamente de chilenos, lo puede realizar cualquier persona. Puede ser chileno, puede ser extranjero, ¿cierto?, puede ser avecindado. Dice claramente que puede ser persona natural, jurídica, e incluso un extranjero. Entonces los extranjeros también pueden solicitar información, no es necesario ser chileno para poder realizar la solicitud de información. Recomendamos no hacer solicitud de transparencia para organizaciones, porque en el fondo la obligación de entregar la información de parte del servicio público es lo mismo que si es una organización hacia una persona natural. El problema de hacerlo como apoderado o representante de una organización es que van a tener que entregar más material, más documentación para justificar la personería, ¿cierto?, que ustedes están habilitados
para poder realizar esa información. El caso particular es más complejo cuando realizan solicitan información vinculada con usted. Entonces ahí les van a pedir que comprueben que tienen la representación de esa organización. Entonces, ese es un tema igual relevante para hacer más expedita la entrega de la información. Ese es como un tema importante. Y cómo se tiene que, cuando le exigen que demuestren la personería, bueno, tienen que presentar un documento público o privado suscrito ante notario, o la individualización del órgano al que se dirige, ¿cierto?, la solicitud de información, y en el fondo ahí también señala que cuando usted solicita la información no debiera ser solamente, o sea, no tiene que ser el nombre completo. Pueden decir DIPRES, Dirección de Presupuesto, puede ser Mineduc, ¿cierto? Esos son elementos importantes del elemento de la identificación. Entonces, tenemos la primera, ¿quién la pide? El primera elemento. El segundo elemento que tiene que ir en la solicitud es a quién se la estoy pidiendo, ¿cierto? Y ahí explicábamos que al MOP, bueno, pueden decir, quiero que el Estado me entregue, no sé, o tiene que claramente a quién le están pidiendo esa información. Y no tienen que nombrar el nombre de a quien se la piden, ¿no? No hay que nombrar, ¿no?, a don Pedro Soto, que es el CDMI de Obras Públicas, no, el órgano público al que le quieren solicitar. Si ustedes no ponen esos antecedentes, le pueden rechazar la solicitud de acceso y la pueden hacer de nuevo, pero van a perder tiempo. Pues es importante tener ese elemento. Ahora, un punto respecto a eso que sé que viene más adelante, pero vale la pena hacerlo presente en este punto, que la ley también tolera error, ¿ya? O sea, efectivamente, como dice Patricio, uno tiene que individualizar el órgano público que uno cree que tiene la información, o que uno cree, por ejemplo, que tiene la competencia en la determinada materia, pero ocurre que a veces uno se equivoca, ¿ya? Y señala un órgano que, si bien tiene alguna relación con la materia, no es propiamente o específicamente el que tiene la información. En esos casos, lo va a señalar Patricio también más adelante, en esos casos de algunos errores o de que uno identificó mal al órgano que correspondía, la obligación del órgano también es, si recibió esa información y sabe cuál es el órgano público que tiene la competencia, debe remitirle él, ¿ya?, la solicitud de información por ley de transparencia al órgano que sí tiene la competencia específica sobre la materia. Entonces, si bien puede existir la probabilidad de rechazo de una solicitud mal hecha, si uno identificó mal al órgano, a lo menos existe una norma que obliga al órgano público que recibió, o al funcionario público que recibió una solicitud equivocada, a remitirla al organismo correspondiente de conformidad a la ley. Eso, gracias, Erwin. Ahí están haciendo una consulta con respecto a cuál es la diferencia entre solicitarlo como individuo o como organización. Bueno, como individuo es más fácil, mucho más expedito. Si ustedes dicen que es como organización, hay un elemento importante que no lo dije, que le van a pedir que demuestren la personería, lo cual es más engorroso, ¿cierto? Pero normalmente lo hacen cuando están pidiendo algo que una información sensible para el organismo, o sea, que ustedes nomás pudieran solicitar, ¿ya? Pero a veces, cuando son más preguntas genéricas, nosotros pedimos que sea de persona natural nomás, para hacerlo más rápido, en realidad. Eso es lo que quería explicar. Porque, pucha, voy a actuar como desconfiado, pero la experiencia nos ha dicho que muchas veces, lamentablemente, los servicios públicos son bastante poco solícitos a entregar la información, entonces encuentran cualquier cosa que permita ir postergando, ¿cierto? Lo van a encontrar, entonces tratan de ser lo más exacto, con la finalidad de evitar estos tiempos que hacen perder tiempo. A veces son tiempos cruciales, cuando se tiene que votar un proyecto, cuando una empresa quiere avanzar, ¿cierto?, con un proyecto en particular, entonces hacerlo lo más expedito posible. Según tercer elemento, identificación clara de la información que se requiere, características esenciales, materia, fecha de emisión si la tienen, origen o destino, soporte. A veces, no, claro, ustedes no tienen por qué saber, no, es que es el PDF que está, no sé, en el computador tanto, pero lo más posible, las preguntas o sea, la pregunta o la solicitud tiene que ser lo más exacta posible, con la finalidad de que no les apliquen causales de denegación de información. Por ejemplo, quiero todos los estudios desde el año 1930 vinculados con, no sé, con cáncer en Chile. No sé, lo más probable es que le respondan, hay una causal ahí, que
esto nos va a sacar de nuestras funciones propias, así que no le vamos a entregar la información. Entonces, lo más exacta posible, lo más acotada, ¿cierto? A veces uno trata de ser lo más amplio, sí, para que quepa lo mejor, y ahí como, casi como pesca arrastre, pero en el fondo cuando son demasiado amplias preguntas, les pueden denegar información, entonces pedir rangos que permitan avanzar en Sí, sobre lo que quieren informarse. Eso sí. igual importa. Después Ahora, podemos hacer algún sobre eso. respecto de eso también, Pato, lo que usualmente uno hace también no es una solicitud de información, sino que son oleadas de solicitudes. O sea, hace una primera solicitud quizás un tanto más amplia, lo que yo les ponía el ejemplo en la clase anterior respecto a un tema que estamos tramitando ahora. Solicitamos una determinada información al Ministerio de Economía, nos responden y nos dicen, sí, hay determinada información y unos correos electrónicos. Bueno, después vino una segunda solicitud diciendo, bueno, páseme esos correos electrónicos. Y en esos correos electrónicos podrá aparecer, oiga, sabe que hay, además se acompañó una minuta. Bueno, una tercera solicitud por ley de transparencia, entrégueme la minuta. Entonces, también hay que tener claro de que esto muchas veces la información empieza a llegar a cuenta gotas, y que uno va siendo mucho más preciso en la información que requiere a medida que va teniendo, digamos, oleadas también de respuestas a las solicitudes que ha hecho en algún minuto. Sí, buen punto el de Erwin, porque en el fondo van, igual si ustedes, por ejemplo, tienen una nota de prensa donde dice, el ministro dijo, no, a mí esto lo vimos en una minuta, ustedes pueden decir, y según el diario tanto, ¿dónde salió tal cosa? Entonces van para que el servicio público no se escabulla diciendo, no, no está, ¿cierto? Ustedes tienen ese elemento porque les va a Exacto. servir después para apelar, para reclamar al Consejo, para hacer la reclamación, el amparo ante el Consejo para la Transparencia. Otra pregunta que hacen ahí, sí, uno puede hacer todas las preguntas que quiera. O sea, se puede pedirlo de nuevo, después se dice que no de nuevo, otra, o sea, puede ir intentando ir acotando también a través de preguntas consecutivas. Ahora, puede estar el proceso harto rato dándole vuelta, pero bueno, cuando uno tiene una cosa que quiere averiguar bien y tiene datos, lo puede ir pidiendo y tiene que ir arrinconando también con la finalidad que le entregue la información. Eh, y por último, la firma del solicitante. Aquí es súper importante. Dice la firma, pero dice firma electrónica simple o firma electrónica avanzada. Uno dice, pucha, va a tener que, si lo hago por mail, por ejemplo, si usted lo hace por sistema electrónico en el banner, ahí se da por firmado porque entran con clave y está Clave autorizado. única. Si lo mandan por mail, el sistema, aquí voy a sacar por esto acá, se entiende que si ustedes en el mail ponen su nombre y su correo electrónico, eso se entiende como firma simple, ¿ya? No tienen para qué pegarle la firma. Eso es un dato así, igual como medio anecdótico, pero doméstico, pero eso se asume, el correo electrónico se asume como firma, con su nombre y con su mail. Así que eso ya no tienen para qué pegarle el JPG o el PNG ahí para que se asuma que es firma, ¿ya? Eso igual es importante. Eh, y en el formato material de la firma hológrafa, palabra nueva, pero se refiere a la firma sí, a mano, pues, ¿ya? Y en un caso particular, si la persona no sabe o no puede firmar, bueno, puede decirlo y además poner la huella digital en cualquier momento. La pregunta que hacen ahí, la información es pública, o sea, ustedes pueden difundirla, pueden hacer lo que es pertinente Sí, con ella. Y pueden, esa es la gracia, en alguna medida, lo dijimos en el curso, en la primera clase, que el objetivo de la información por transparencia es saber algo, pero además difundirlo, denunciarlo, hacer presentaciones legales o administrativas, ¿cierto? Y crear verdades colectivas. sí. Difundir la información, cuando ustedes le entregan la información, no hay restricciones para que ustedes la usen, o sea, no incumpliendo la ley, pero para que la difundan, es pública, la pueden difundir como estimen Sí, pertinente. exacto. De hecho, la, ¿Ya? la- la discu- Eh, la discusión va a ser precisamente esa respecto a determinada información. Cuando los servicios públicos se nieguen a entregarla por entender que la información es privada. Y ahí lo vamos a ver, están los mecanismos de impugnación administrativos, están los mecanismos de impugnación también judiciales de esas resoluciones, pero desde el momento en que sea administrativamente o sea inclusive judicialmente se determina que se tiene que entregar la información, como dice Patricio, esa información es pública. De hecho, la ley, el nombre de la ley es bastante indiciario en esa línea. Es la ley 20.285 sobre acceso a la información pública. Entonces, al catalogarse
sea administrativamente o judicialmente una determinada información como pública, usted puede hacer, digamos, como dice Patricio, lo que quiera con esa información. Ya, y ahora algunos requisitos adicionales, ¿cierto? Son, y ahí lo dice, para la notificación, señalar el correo electrónico, la dirección física y hacerse responsable de mantener la dirección de correo electrónico operativa mientras dure el procedimiento. Pero esto no te inhabilita, ¿cierto? Bueno, si la mandas por correo electrónico, normal, está ahí el correo electrónico, pero no es que te dejen fuera por no entregar esta información, sino que son elementos se pueden entregar con la finalidad de hacer más expedita la entrega de las notificaciones. Y la notificación te tienen que notificar que se recibió tu solicitud. Y el plazo cuenta desde el día siguiente del envío a la casilla electrónica. Y acá hay un elemento, y tienen que solicitar, decir también, en el formulario electrónico sale ahí, así que ustedes lo llenan nomás, pero es bueno que lo pongan ahí en el correo electrónico cómo quieren recibir la información. Si es por correo, si es por correo electrónico, es por carta certificada o retiro en oficina. A esta altura del partido, muchos preferimos la notificación y la entrega de la información mediante correo electrónico, ¿cierto? Sí. Y igual es importante porque es mucho más expedito. Y el formato se refiere de la información, no del soporte en que o sea, no del correo que te dice te manda información, sino que el formato de la entrega y te dicen por correo electrónico o en medio físico puede ser, o sea, los documentos que estoy pidiendo en papel, pendrive, CD y otros también. Eso también es relevante. Si no señala la forma de cómo él quiere que le Recibir entregue la respuesta. información, recibir respuesta, lo que se aplica es no sé cómo en términos legales se dirá, pero es como lo que se usa comúnmente, que es la carta certificada. Y eso igual es más complejo, hacerle seguimiento. Por mail, nosotros recomendamos el mail. En el caso de quienes estamos aquí, bueno, estamos por Zoom, pero claro, hay gente que seguramente a lo mejor no sabe usar el correo electrónico, ahí tiene que pedir apoyo, igual tiene ciertas complejidades el uso de la ley, pero Sí, bueno, aquí estamos hablando de este activismo, que punto, mm, este punto es muy importante tenerlo bastante claro. Efectivamente, como dice Patricio, cuando uno hace la solicitud por ley de transparencia a través de el portal, a través de este banner que dice solicitud de acceso a la información pública, efectivamente uno ahí tiene que señalar su correo electrónico, etcétera, y esto va a estar muy a salvo. Pero cuando uno hace solicitudes por ley de transparencia en papel, a través de una solicitud y no señala un correo electrónico de notificación, etcétera, y rige supletoriamente la ley 19.880, que es la ley de procedimiento administrativo, específicamente en materia de notificaciones por carta certificada, y un tema muy relevante a tener en cuenta. Según la ley 19.880, la carta certificada no se entiende notificada desde que tú la recibes, y ahí hay que tener mucho ojo, después lo vamos a ver para efectos de los plazos de los recursos administrativos. Según la ley 19.880, la carta certificada se entiende notificada al tercer día desde que es recibida en la oficina de correos correspondiente. Y muchas veces, y sobre todo en zonas rurales, a nosotros nos pasó en alguna oportunidad en Villa Mañiguales, sectores rurales de aquí de la región de Aysén, donde no hay cartero y donde hay que ir a retirar las cartas directamente a la oficina, ¿ya? Y ocurre que el vecino llegaba y iba después de un mes a la oficina de correo y decía, mire, ¿sabe que vengo a ver si es que tengo correspondencia? Y recibía la carta. Y resulta que cuando él se enteraba, ya habían pasado los plazos, aunque él materialmente recibió la carta un día, ya habían pasado todos los plazos para poder interponer los recursos administrativos. Por lo tanto, la notificación por carta certificada es muy riesgosa. Siempre hay que tratar de poner un correo electrónico para recibir una notificación correcta al correo electrónico, porque muchas veces los servicios públicos también se aprovechan de este tipo de circunstancias. Envían la notificación por carta certificada sabiendo que se va a demorar, la carta queda durmiendo en la oficina de correo y cuando tú te enteras, porque te la fueron a entregar a la casa o porque la retiraste en la oficina, ya han transcurrido los plazos para interponer los recursos administrativos o judiciales correspondientes. Sí, eso es importante porque en el fondo muchas veces esto se trata de plazos que hay que tener claro con la finalidad de que no te dejen fuera por secretaría. Y eso en el tema de la notificación.
y no te pueden pedir ningún aspecto que no esté de estos cuatro que estén aquí. Y yo les voy a contar una experiencia cortita, en realidad, cuando recién se aplicó la ley de transparencia, que fue el 2009. Yo me acuerdo que hice una carta, varias cartas, ¿cierto? Y ese tiempo se solicitaba había un sistema del amparo en la gobernación, tenía ciertas complejidades, y muchos servicios públicos que les pedí la información me decían después que tenía que ir a la oficina a firmar o sea, perdón, a poner mi root, me pedían el root, y yo le decía, pero perdón, si la ley no obliga a poner el root, y me decían, no, lo que pasa es que en el sistema me pide el root, po. Entonces yo le decía, pero usted no, o sea, o cambian el sistema o no me pide la información. Entonces a veces uno se encuentra con esas cosas y la ley solamente exige nombre, órgano al cual él pide la información, la solicitud y la firma para que no me dejen fuera por secretaría. Eso es independiente, que después lo evalúen y digan, ¿sabes que no está la información o me entreguen poca? Estoy hablando de la admisibilidad, ¿ya? De Eso los es requisitos importante. formales. Preguntan ahí, ¿qué pasa si yo pongo un nombre falso? ¿Perdón? ¿Qué pasa si pongo un nombre falso? Sí, o sea, el punto es que el, el derecho de acceso, si uno accede por una organización, accede por lo que sea, uno puede poner nombres de fantasía, etcétera. El punto es que no hay para qué. Si es información de carácter público, no hay necesidad de estar recurriendo muchas veces a ese tipo de triquiñuelas. Ahora, Bueno, pero lo que seamos sí realistas. hacemos, sí, lo que O sí sea, si hacemos es en la... algunos casos, lo que sí hemos hecho en algunos casos es que obviamente en algunas ocasiones si Patricio Segura solicita la información, probablemente no se la van a entregar porque tienen conocimiento de que es una persona que hace activismo ambiental, etcétera, pero uno teje redes y siempre hay gente a través de la cual se solicita muchas veces información. Eso también es bastante más útil, tejer redes y trabajar en redes y en comunidad para poder ir accediendo a información pública. Sí, y lo otro importante es que, no sé, pues estoy pensando en comunas pequeñas donde uno quiere, no sé, pues pedir una información sobre un acto de corrupción, y claro, y le preguntáis al alcalde, y la persona ahí en el pueblo, el alcalde va a saber, y los pequeños reyesuelos de los municipios, entonces yo entiendo la pregunta que se hace, pero claro, en términos efectivos uno podría mandar un correo con un nombre Un seudónimo. ficticio, un seudónimo, o no sé si seudónimo, pero un nombre ficticio y un correo creado para el efecto y pedirle información. No debiera haber motivo para que te la deniegan. Ahora, el día que te la denieguen, o te dejen fuera por inadmisible, veo re difícil que puedas reclamar Recurrir. de amparo a alguna. Sí, ¿Quién va a sí, reclamar? ¿De Batman? Entonces, sí. igual el riesgo de que tú pidas sin ser la persona real que estás pidiendo, o algún amigo, o alguna persona que tú conozcas, es que después si te dejan fuera por algún motivo, no vas a tener derecho a reclamar, o a recurrir de amparo ante a ninguna instancia, porque en el fondo esa persona no Exactamente. existe. Ese es el riesgo que se corre, ¿ya? Sigamos. Y acá tenemos en la parte de acá, la especificación de la ciudad, bueno, cualquier otro dato no es obligatorio y solamente te piden información con datos estadísticos en el sentido del sexo, el estado civil y cosas así. Y si te piden la ciudad, es fundamentalmente cuando se pone la dirección y no se sabe en qué ciudad es. No sé, pues si ponemos en O'Higgins 348, deben haber, no sé, cientos de ciudades en Chile que tienen que tener, entonces te pueden pedir que le pongan la ciudad para ubicarlo. Y en el formulario, por lo menos que está en la web, debiera decir claramente si es obligatorio o es simplemente que sale con asterisco normalmente, de respuesta obligatoria o algo así, y los que no están con asterisco uno puede no responderlo. Eh, Después, los órganos de la administración, la OAE significa órgano de administración del Estado. Los órganos de administración del Estado deben otorgar recibo cuando el solicitante lo requiera, que acredite la fecha de la presentación, número de ingreso y contenido de requerimiento, que es súper importante si es que ustedes tienen que recurrir de amparo, ¿cierto? Ir al Consejo para la Transparencia porque le denegaron información, no se la entregaron, o le entregaron, pasó el tiempo, no se la entregaron, o le entregaron parcialmente, o no cosas de ese tipo. Es bueno que tener esa información. Yo recomiendo que cuando usted solicita la información y aparece en pantalla hoy usted hizo la solicitud tanto, le saquen un pantallazo, porque a veces uno confía en que el servicio te va a mandar un correo electrónico dándote la información y a veces no te llega nunca. Entonces es mejor tener ese pantallazo y ustedes tienen ahí al tiro o anotar el número de la solicitud, inmediatamente aparezca en pantalla.
y no esperen a que le llegue el correo, porque a veces no llega. Entonces, bueno, asegurarse, pantallazo, y saben que la solicitaron en tal fecha, y después pueden recurrir de amparo con esa información. Y los ejemplos ahí de cómo te dan copia: formulario autocopiativo, entrega de copia, correo electrónico, envío de correo, carta donde conste fecha y hora de ingreso. Eso es importante. Y cuando la petición es online, debe contemplarse la opción que permite exigir recibos de solicitud. Yo he visto los formularios online y no aparece normalmente, no, uno no marca nada, entonces igual hay que verlo, entonces ahí, y mejor sacarle un pantallazo al número de solicitud de información que se generó. ¿Cuándo un órgano es competente? ¿Qué órgano es competente para responder mi pregunta? Cuando ese órgano es el que generó o debió generar la información. Es ¿cierto? Y cuando también o cuando esta ha sido elaborada por un tercero a petición del órgano de la administración del Estado. Ejemplo, yo pido la nómina de los beneficiados por subsidios de vivienda al MIMBU. Bueno, ese órgano genera la información, generó la información, y si no la tiene, es el que debió generarla. Ese es el ejemplo anterior. Y si el órgano ha sido elaborado por un tercero, puede ser que el MIMBU tenga una empresa contratista, ¿cierto? Y esa empresa contratista tenga información que genera para el servicio, y yo se la puedo pedir, aunque no la generó el organismo público o del Estado, ese otro se la puedo pedir a ese organismo. Y también cuando uno sepa que está en su poder. Es una cuestión súper relativa en el fondo, porque a veces uno sabe que está ahí y te dicen que no está, y tiene que empezar a demostrar en alguna medida, darle el elemento al Consejo para la Transparencia cuando haga amparo, que está esa información, porque esto después llega a tribunales en ocasiones, y eso lo va a mostrar Erwin Sandoval. Cuando es incompetente, no significa que si yo le pido, por ejemplo, le pido al Ministerio de Vivienda, le pido toda la información vinculada con no sé, con las becas, supongamos. El servicio público, las becas Patagonia, en el caso de Aysén, la beca Patagonia entregada durante el año 2018, y se la pidió al MIMBU. El MIMBU no debiera rechazarme esos servicios de información, sino que el órgano incompetente, el MIMBU, para entregarme esa información, debiera derivarla, y derivársela al organismo pertinente, que en este caso sería el Ministerio de Educación, o un área dentro del Ministerio de Educación. Entonces, el hecho que yo le pregunte un servicio, identificado la consulta, erróneamente, de información que está en otro servicio, otro órgano del Estado, no es motivo para que me rechacen, sino que el órgano debiera derivársela al otro servicio. ¿Y cómo? Prepara un oficio, se la manda al otro servicio y me notifica, sabe que su información fue derivada. Y el plazo que corre para poder recurrir de amparo si no me entrega la información, cumple desde el momento que el nuevo servicio me dice, sabe que yo recibí su solicitud y la voy a tramitar. Ese es un tema importante. Después, tenemos aquí, que ahí tengo el Erwin acá. Dicen acá que en algunas circunstancias el órgano podría cobrarme. O sea, se supone que no tienen que cobrar por la información, pero en el fondo te cobran cuando eso genera un gasto para el servicio público, o por ejemplo, yo le pido a un organismo que me entregue los planos del Instituto Geográfico Militar, porque sé que los tienen, pero el Instituto Geográfico Militar cobra, po. Entonces ahí el organismo público probablemente me va a pedir que pague por el costo que significa para recibir esos planos que existen en el Instituto Geográfico Militar, que son los mejores ejemplos. Y hace un tiempo hubo incluso una controversia con el servicio electoral, que estaba cobrando por los padrones electorales. Y resulta que se hizo un litigio, una controversia, y al final se determinó que no podían cobrar por eso. Ahí hay que ver bien si te van a cobrar o no con respecto a eso. Ahora, eso que dice ahí en realidad viene más adelante, que son los motivos para denegarte la información, pero lo vamos a pasar. Si no es posible identificar al órgano competente, si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, ¿cierto? Ahí dice, debe comunicar estas circunstancias al solicitante, y se pone fin al procedimiento administrativo de solicitud de acceso. O sea, en el fondo yo pregunto algo que el organismo definitivamente no tiene cómo saber a quién se la estoy preguntando, o son muchos servicios, ellos sí podrían decirme que, ¿sabe qué? Pregúntelo como corresponde, a quien corresponda, y igual ustedes pueden recurrir de amparo, pero ese es un motivo para
para que te denieguen, no es que te nieguen la información, sino que se termine el proceso administrativo, pero el Consejo de la Transparencia le recomienda al servicio público decir quién está haciendo ese procedimiento, o sea, quién está firmando esa orden de que no se consiga el procedimiento, para que el ciudadano o ciudadana pueda identificarlo. Después, servicio derivado, el que recibe, lo que expliqué recién, debe otorgar recibo de solicitud y contar desde esa fecha que lo recepciona y aplicar los plazos de cuánto tiempo tienen para poder entregar la información. Y uno pregunta al Ceremi y no tiene que estar sabiendo que esto es la división de educación, esto es de la división de becas, ¿no? Uno le pregunta a un organismo y ahí se asume que es el servicio público en general, no tiene que saber exactamente dónde en ese servicio está la información. Entonces, eso es importante, uno puede preguntarle al Ceremi información que puede estar incluso en el nivel central, y eso tienen que derivarla porque es parte de la misma. Así que no tienen que ser investigadores para saber dónde está la información, pueden preguntarla, pero lo más acotada posible, pero tampoco saber exactamente cómo funciona el organismo público, esa información. O sea, el Ceremi asume que es representante del ministerio, en el caso particular. Y lo mismo ahí explica que un Ceremi no puede derivar a una subsecretaría ni derivarse, sino que el plazo corre de ahí tiene que entregar la información. No te derivan y te dicen después ya el plazo es nuevo. Eso es lo que están explicando en esa parte. Y si es competente el servicio, da curso al procedimiento. Y si hubieran algunos temas que faltaran, te dan un plazo de 5 días hábiles desde la notificación para subsanarlos. Eso es lo que explicaba en alguna medida Erwin delante. Y tienen que decirles claramente cuáles son la información que tienen que subsanar, ¿cierto? Y ahí se declara una inadmisibilidad provisoria, o sea, momentánea, mientras no le entregan a ustedes la información que tienen que subsanar. Y hay 5 días hábiles, y si no la entregan la información, ahí sí se puede dar por inadmisible, o en realidad desistía en este caso. Y una vez que se subsanan esos antecedentes que había que entregar, empieza el plazo de 20 días para la respuesta, 20 días hábiles, para que el servicio entregue la información. Y ahí esa es la etapa donde ya empieza el servicio a buscar la información. Y si no existe la información, se levanta un acta, y debiera estar un acta de expurgo, o sea, en el fondo es un acta que dice, ¿saben qué? Esta información tenía que estar, pero no está, ¿cierto? Y ahí incluso se puede iniciar un proceso sancionatorio porque, claro, podrían decir, no sabe qué, no, pues el documento que usted me pidió debiera estar aquí, pero no lo tenemos. Entonces, no termina ahí, sino que ahí debería iniciar un proceso eventualmente sancionatorio y un acta diciendo que por qué no se tiene ese documento que debiera estar disponible para el ciudadano, porque no es tan fácil sacarse los pillos, por decirlo de forma coloquial, y se le informa que no fue a vida, aunque tenía que estar, al solicitante de la información. Y ahí venimos a los plazos. Una vez que ustedes los notifican de que se está buscando la información y que es admisible, hay 20 días hábiles para que les entreguen la información, y se puede prorrogar por 20 días hábiles más, pero tienen que avisarles que está esa prórroga. Porque, no sé, es mucha la información, porque la información está en una bodega escondida no sé a dónde, cuando son muchos documentos, cosas de ese tipo, pueden eventualmente decirle, ¿saben qué? Ejecutamos una prórroga de 10 días hábiles más. 20 días hábiles en términos estrictos son como un mes, corrido, más o menos. Sí, hay que ver los feriados que hay entre medio y todo el cuento, pero es como un mes. Y 10 días hábiles son como aproximadamente unos 13, 14 días, para que los calculen. O sea, calculen un mes, pero igual es mejor tener siempre en el calendario anotado cuando vencen los 20 días hábiles, porque si ustedes tratan de ir al Consejo para la Transparencia, posteriormente esos plazos igual son importantes. Solicitud puede afectar derechos de terceros, entonces se debe notificar. ¿Qué pasa si yo pido una información que tiene que ver con terceros, de empresas normalmente? Bueno, ahí lo que tiene que hacer el servicio es solicitarle la autorización a ese tercero para entregar la información. Lo que ha ocurrido normalmente es que con actos sancionatorios o con circunstancias que afectan a empresas, normalmente las empresas se oponen, ¿cierto?
Y eso es relevante tenerlo en consideración porque ahí normalmente hay que ir al Consejo para la Transparencia, que ha tenido fallos disímiles en este sentido, para que, independiente de la oposición que pueda hacer un tercero, empresa, persona natural, uno pueda apelar y que le entreguen la información si es de interés público, ¿cierto? Y ahí tiene que notificar de esta situación de consulta 2 a 3 días hábiles por notificación por carta certificada, y la respuesta del tercer afectado puede ser por cualquier medio escrito. Eso es lo que explican. En este punto es importante, en este punto es importante, precisamente en la lámina que acaba de proyectar Patricio, tener bastante claro que el servicio público, efectivamente, si uno hace una solicitud de información que pueda afectar a un tercero, el servicio público va a poner en conocimiento nuestra solicitud de ese tercero, y basta con que el tercero deduzca su oposición en tiempo y forma para que el servicio público quede impedido de entregarnos la información. ¿Ya? El servicio público no va a hacer un análisis respecto a si los argumentos de ese tercero para oponerse a la entrega de nuestra información son ajustados, son apropiados, no. Basta con que se deduzca la oposición en tiempo y forma y el servicio va a quedar impedido de entregarnos la información que nosotros estamos requiriendo. La única forma de poder solucionar ese problema es a través del Consejo para la Transparencia. O sea, deducida la oposición de este tercero, la única opción que le queda al servicio es denegarnos la información, y una vez notificados de esa negativa de la información, vamos a poder recurrir ante el Consejo para la Transparencia en los plazos que contempla la ley. Y esto también es bastante usual, que basta con que alguien se oponga a la entrega de la información, el servicio queda impedido y se nos alarga el proceso y tenemos que recurrir ante el Consejo para la Transparencia. Sí, es un buen elemento. Y después lo vamos a dar por qué motivos te pueden denegar el acceso a la información. Entonces ahí el servicio, el órgano de administración del Estado notifica al tercero. En caso de que éste no señale nada al respecto, el servicio no puede entregar antecedentes aplicando el principio de divisibilidad. ¿Cuáles son los datos sensibles? Bueno, y ahí lo dice, porque yo me puedo negar no solamente con el tema de que hoy no le entreguen esta información porque es un acto discriminatorio o cosas de ese tipo, está en investigación, sino que también porque, no sé, aparece mi nombre, aparece mi sexo, aparece mi religión, cosas de ese tipo, y uno tiene derecho a negarse de la entrega de esa información. Son temas debatibles en todo caso, obviamente, pero bueno, ahí es parte un poco de la discusión que se da en términos más legales, ¿cierto?, en el Consejo para la Transparencia, incluso en las Cortes de Apelaciones posteriormente. Después, nos pueden decir incluso, de ahí también es importante, me pueden decir, ¿sabe que yo tengo la información? Pero también me pueden decir, ¿sabe que esta información es pública? ¿Cierto? Y está en la página web, así que búsquenla ahí. A veces pasa eso. Y te dicen dónde está. O te dicen, ¿sabe qué? Hay un folleto con eso. O está en la biblioteca del servicio. Entonces, pero te tienen que indicar la fuente, el lugar y la forma. Ahora, el problema es que, ¿qué pasa? Y ahí lo explica más adelante. ¿Qué pasa si, no sé, pues me dicen, ¿sabe qué? Esto está en las bodegas. Y resulta que yo vivo en, no sé, pues, en una ciudad muy lejana, o tengo problemas físicos, ¿cierto?, para concurrir, y ahí se puede aplicar el entorpecimiento grave al ejercicio del derecho de acceso a la información. Uno puede reclamar eso, pero normalmente tiene que reclamar al Consejo para la Transparencia y explicarlo claramente de por qué no puede concurrir o no puede acceder a esa información que el servicio no me quiere entregar por PDF, ¿cierto?, enviármela, sino que me está diciendo, o sea, que está allá, vaya a verlo usted. Entonces, esos son elementos importantes. Se fue ahí. Ejemplo, ahí lo que explicaba recién. El peticionario debe invertir tiempo excesivo y recursos para trasladarse. O sea, si yo pido información de Coyhaique 5 horas para allá, le digo, ¿sabe que no? Mándenmela porque no puedo ir para allá. O incapacidades o impedimentos físicos para poder concurrir. Y la respuesta contendrá la orden de entrega de información sin imponer condiciones de uso, salvo excepciones establecidas en la ley. Lo que preguntaban es qué puede hacer uno con la información. Y uno tiene que decir la forma de medio de entrega, y ahí habíamos dicho ya, ¿cierto? En PDF, por correo electrónico, y siempre y cuando no sé, pues si yo pido cajas y cajas de documentación, el organismo podría decir, ¿sabe qué? No le puedo mandar esto porque tengo que mandar un camión
la casa para que le llegue la información, o no lo puedo meter al PDF, y ahí hay uno, digamos, ver más adelante, el motivo para la denegación de la información, porque al servicio público lo sacan de sus funciones habituales. Y debiera ser gratis la entrega de la información, pero en los casos que mencionaba más anteriormente, si es que hay un flete involucrado, cosas así, o incluso si el servicio lo tiene, pero el servicio ha pagado por eso, te dan 30 días para pagar. Bueno, todo eso es apelable en todo caso, pero bueno, para pagar si es que hay que pagar algo al servicio público con respecto a eso. Ahora vamos a las causales de reserva. ¿Por qué le pueden negar el acceso a la información? Hay 4 causales fundamentales de negación total o parcial. Primero, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta el debido cumplimiento de las funciones del servicio. Una, en desmedro de prevención, investigación y persecución de crimen o simple delito, antecedentes para defensas jurídicas judiciales. Antecedentes o deliberaciones previas a resolución, después son públicas, o carácter genérico elevado de número de actos administrativos. Quiero todos los estudios del año 1930 al 2010 sobre, no sé, resfrío. El Ministerio de Salud probablemente me va a decir, ¿sabe qué? Esto me va a derivar tanto que me saca de mis funciones y te deniegan la información. O quiero en un proceso sancionatorio en curso, o una resolución en curso. Eso no es nuevo, pero antes se podía, antes de que terminara el acto administrativo, uno podía pedir informes técnicos, ¿cierto? Lo hicimos con Hidroaicén, informes técnicos que dieron curso a las resoluciones de pronunciamiento de los servicios públicos, y antes de que terminara el proceso de evaluación ambiental, nos lo entregaron y generamos toda una discusión frente a eso, pero después los servicios públicos decían, ¿saben qué? Como no ha terminado la evaluación, no le podemos estar entregando estos actos intermedios. Es un tema también a discutir. Y cuando son temas más judiciales o sancionatorios, ¿cierto? De parte de los servicios, o sea, hay una sanción, hay un sumario en curso, yo podría pedir por transparencia todo el antecedente sumario y probablemente me van a hacer tapa porque me van a decir, ¿sabe qué? El sumario no ha terminado, no se ha emitido una resolución, no le puedo entregar, se lo puedo entregar después que ya emitamos la resolución. Esos son elementos de por qué te pueden negar el primer elemento de la información. Normalmente la deniegan en todo caso porque son muchos documentos los que pides. Y eso es relativo, pero bueno, es parte un poco de la discusión. Cuando la publicidad, comunicación o conocimiento afecta a los derechos de las personas, la seguridad de las personas. Quiero la dirección está de moda la dirección de todos los contagiados por COVID en Aysén. Probablemente el Ministerio de Salud me va a decir que no, porque puede afectar la seguridad. Son datos sensibles además. Ahí yo creo que ni siquiera le van a preguntar porque existe la posibilidad que le pregunten al tercero, ¿cierto? En este caso lo más probable es que ni siquiera pregunten al tercero, sino que me lo denieguen de entrada, ¿cierto? Porque por lo que ha ocurrido, ¿cierto? Puede afectar la seguridad de las personas, ¿cierto? O son elementos porque ahí se vincula la seguridad con la vida privada. Entonces ese elemento también es un elemento, o sea, una posibilidad de que te niegue la información. Después, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecta a la seguridad de la nación, la defensa nacional, la mantención del orden público, la seguridad pública. Quiero que me den, no sé, bueno, eso puede ser discutible, pero todas las direcciones o todos los, ¿cómo puede ser? A ver, todas las futuras rondas de carabineros en la ciudad, que está organizado y planificado, en la ciudad de Coyhaique. Cosas de ese tipo, o quiero la información sensible sobre los límites del país, cosas de ese tipo. Entonces eso también puede ser un motivo de denegación de acceso a la información. Y cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el interés nacional, la salud pública, las relaciones internacionales o intereses económicos o comerciales del país. Esos son los 4 motivos por los cuales te pueden denegar la información, que obviamente siempre pueden ser recurribles de amparo al Consejo de la Transparencia, pero para que vayan cachando más o menos por dónde puede ir la mano en el caso de que se entregue, le denieguen la información o pidan información. Y los cobros directos de producción, o sea, por ejemplo, si ustedes piden, no en PDF, pero sí, si piden, no sé, fotocopias o piden CDs o DVDs, te pueden sí pedir que pagues el monto, y ahí está lo que decíamos delante, o sea, hay 30 días para pagar el importe establecido, y la respuesta queda suspendida hasta que uno pague, y si no hay pago, el servicio no está obligado a reproducir la información y podrá dar por terminado el procedimiento administrativo. Por eso siempre es ideal pedirlo en PDF, o sea, o en el caso de documentos, pero si no,
correo electrónico, pues si uno pide físicamente, para algún motivo en particular, existe la posibilidad que les cobren. Y en el fondo si no pagan o se complejiza eso, capaz que no puedan pagar, no alcancen, no puedan transferir algunos y y al final no le entreguen la información. Ahora, Eh, algunos expedientes, a mí me pasó por ejemplo, con unos expedientes de derecho a aprovechamiento de agua de Hidroaicén de aquel tiempo, ya. Uf, que eran de un volumen importante, y me los negaron en PDF, ¿ya? Por el esfuerzo que ya. significaba para ellos, en definitiva, tener que escanear cada una de las hojas del expediente completo. Y claro, cobraron como 3.000 pesos, que fue los gastos relacionados con mandar a fotocopiar el expediente completo. O sea, tampoco son gastos desproporcionados, tampoco puede lucrar un servicio público a propósito de una solicitud de información, así que son costos relacionados con ese tipo de materias, costos de fotocopia, como decía el Pato, relacionado con mandar a hacer una reproducción de algún plano. Ese tipo de costos son los que en algunas ocasiones se traspasan al solicitante. Bueno, hay una pregunta ahí, si te pueden esgrimir motivos económicos ahora el tema de pandemia, porque no debieran, pero sí, por ejemplo, a mí me pasó, y a Lewin también, a mí me pasó que hace poco pedí información sobre todos los comodatos, la entrega de infraestructura pública que ha entregado el Estado a terceros, o sea, a juntas de vecinos, a los funcionarios públicos, a militares, y la respuesta del Bienes Nacionales fue que como estaban trabajando telemáticamente en esta época, hubiera sido demasiado pega para ellos, me aplicaron la causal de denegación por que los sacaba de las funciones normales, y ahí tuve que presentar un amparo porque no hay justificación, pero te la pueden usar. Y en el fondo ahora pasó eso, y ahora estoy esperando que el Consejo de la Transparencia responda frente a esa circunstancia, y la DIVAM también con respecto a una información. Entonces, muchos servicios en este momento están aplicando el tema de la Aprovechándose. para denegar o entregar parcialmente la información o decirte, ¿sabes qué? Cuando terminemos la pandemia, ahí sí va a estar disponible para que te la entregue. Entonces, igual hay que estar atento, hay que revisar, hay Y no circunstancias dejar de de ese tipo, presentar los amparos. y no dejar de presentar los amparos, como bien dice Erwin. Es un dato importante. Sí, esta cuestión parece como una telenovela, pero bueno, nadie dijo que iba a ser fácil, en todo caso. Pues para eso es esto que estamos compartiendo. Y la certificación de la entrega de información efectiva por correo electrónico o correo postal, ¿cierto? Y yo se lo entregué y le dice, ¿sabes que está entregada la información? Y ahí se cierra el procedimiento, y el servicio debe acreditar que la entrega de material se efectuó dentro del plazo establecido, y poner la fecha, ¿cierto?, de los 20 días. Eh, y si no se puede notificar por algún motivo, porque yo puse que me notificaran por carta certificada, se dejará constancia, por ejemplo, se dejará constancia la fecha y los motivos de documentos que respalden. Por ejemplo, el correo electrónico en este caso enviado no fue recepcionado por el servidor de correo destinatario, o sea, me rebotó. El servicio me mandó un correo diciendo, ¿sabe qué? Le entregamos la información y todo, y rebotó, y debe dejar copia. Esta es una cuestión más interna, ¿cierto? De que eso, por si yo recurro de amparo ante esa circunstancia. Eh, y delegación de firma del jefe superior de servicio tras acto administrativo. En el fondo, el que firma los documentos normalmente, o la entrega de información, es el jefe superior del servicio, normalmente. O sea, usted puede pedirle una información al CEREMI, pero el que responde el jefe superior, que puede ser el subsecretario incluso, son los subsecretarios normalmente, o los directores nacionales, los que responden a la información que uno solicita. Normalmente nos llega, pide a un director de servicio local, y le llega una carta con el director nacional del servicio normalmente, y el subsecretario eventualmente en el caso de otro tipo de cartera. Estas son cosas más internas, y entrega de antecedentes personales solamente se entregan al titular con cédula de identidad. O sea, si yo quiero pedir, deme los antecedentes personales de Pedro Soto, que no soy yo, sensibles, si no soy yo me lo van a denegar, y si soy yo me lo van a entregar, pero no me van a mandar por correo, sino que tiene que ser una cosa más presencial, para asegurarse de que le lleguen a quien dice que está entregando. Eso es lo que dice la ley. Y todo proceso que haga el servicio público tiene que, porque se abre un expediente, el servicio público abre un expediente de solicitud de acceso a la información, y ahí va poniendo todas las cosas, la carta que me llegó, la notificación, ¿cierto?, qué me respondió el peticionario, si yo le pregunté a un tercero, y todo eso va en el expediente,
porque cuando se va de amparo o alguien solicita la información, tiene que estar todo secuencialmente informado. Esos son como actos, temas más internos, y se deja constancia en un PDF. Esto es más explicación interna del servicio público. Eh, Eso fundamentalmente en esa parte, del ¿ya? procedimiento. Eh, Eso Llega. todo eso debiera pasar, todo lo que nos relataba Patricio este rato debiera pasar en este plazo de 20 días que tiene el servicio público para, una vez recepcionada la solicitud de información, darnos respuesta. ¿Ya? Son 20 días para responder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después de ese plazo de 20 días? Están las posibilidades de poder presentar algunos recursos, que es lo que está en la siguiente lámina. Démosle. Ya, ¿qué Entonces, pasa? Lo que dice, ¿qué pasa si me deniegan, me entregan información incorrecta, nunca me contestaron en los plazos, en el plazo de... Es un tema importante que no dijimos. Tú lo vas a explicar, Erwin, parece cierto, en el tema de los plazos, sí. sí, 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 sí. Eso, ahí está. Y ahí lo va a explicar Erwin. Entonces, esta, pueden ocurrir varias cosas con esta solicitud de información por ley de transparencia. Puede que pase este plazo de 20 días y el servicio público no me responda. Puede pasar que me responde, pero me dice, ¿sabes qué? El titular de la información o este tercero al que le afectaba se opuso a la entrega de la información, así que te la tengo que rechazar. Puede que me la rechacen, entonces, o puede ocurrir que me entreguen información, pero me la entreguen de forma parcial. ¿Qué puedo hacer en esos casos? Bueno, el artículo 24 de la ley 20.285 establece que tienes un recurso, ¿ya?, ante el Consejo para la Transparencia, que se tiene que interponer en el plazo de 15 días. Y no dice nada más la ley. En el plazo de 15 días se presenta ante el Consejo para la Transparencia. Ahora, es importante, como advertía Pato, tener bien claro el tema de los plazos. Aquí en el artículo 24, la ley dice plazo de 15 días. Cuando la ley administrativa dice de 15 días y no dice nada más, no dice 15 días hábiles, no dice 15 días corridos, sino que dice 15 días, se entienden 15 días hábiles contados de lunes a viernes, ¿ya? Los plazos de días hábiles administrativos se cuentan de lunes a viernes. Entonces tendríamos, en este caso, 3 semanitas, son 15 días hábiles, 3 semanitas para interponer este recurso de amparo ante el Consejo para la Transparencia. Ahora, si yo vivo en región, por ejemplo, como ocurre en el caso de nosotros, y el Consejo para la Transparencia tiene su domicilio en Santiago, estos amparos también se pueden presentar en la gobernación respectiva, ¿ya? Y la gobernación, en el plazo más breve posible, debe enviarle todos los antecedentes a el Consejo para la Transparencia, quien tiene un plazo aproximado de 120 días para pronunciarse respecto de este amparo. Está establecido también en los artículos 24 y siguientes de la ley 20.285 el procedimiento específico que sigue el Consejo para la Transparencia para poder dar respuesta. Se le envía un oficio al servicio público que rechazó la información para que entregue los fundamentos de por qué la rechazó, etcétera. Se puede establecer también un plazo probatorio por parte del Consejo para la Transparencia, todo dentro de este plazo hasta que me entregan su resolución respecto de este amparo. Si la resolución del amparo ante el Consejo para la Transparencia dice que no tengo derecho de acceso a la información que estoy solicitando, me deniegan la información, el artículo 28 de la ley 20.285 establece que dentro del plazo de 15 días corridos, ojo ahí, por eso está en mayúscula, 15 días corridos, se cuentan de lunes a domingo, 15 días corridos, puedo recurrir, ¿ya?, puedo presentar un reclamo ante la Corte de Apelaciones del domicilio del solicitante, ¿ya? Entonces, yo hago una solicitud por ley de transparencia a un servicio público, tiene un plazo de 20 días para contestarme. Si me contesta y me rechaza la información o me entrega información parcial o lisa y llanamente no me contesta, puedo presentar un recurso ante el Consejo para la Transparencia. Tengo un plazo de 15 días hábiles para eso. De la respuesta que me dé el Consejo para la Transparencia, puedo a su vez recurrir
ante la Corte de Apelaciones correspondiente a mi domicilio dentro de un plazo, ojo ahí, de 15 días corridos, que se cuentan de lunes a domingo. Muchas veces, en caso de información sensible, toca llegar inclusive hasta instancias judiciales para poder acceder a determinada información que debiera ser de carácter pública. Patricio. Está tu micrófono. Patricio, está silenciado. Ahí está. Ya. Bueno, ahí estamos en el... Espera, vamos a la siguiente. Ejemplos. Pero antes que eso, quiero pasar a mostrarles algo que tiene que ver con lo que estábamos diciendo recién y los tips para poder buscar información sobre los roles, que igual es importante en alguna medida. Lo voy a mostrar acá todo. Esto es dejar de compartir. Voy a irme al Word. Y acá, Sí, esto para que lo... perdón. No, es que había una No, pregunta pero interesante, si es que el reclamo a la Corte de Apelaciones tenía que hacerse con patrocinio de abogados, sí. Sí. ya, sí, eso igual es importante. Ya, mira, ahí está, ahí voy a mostrarlo ahí y después lo pueden anotar porque no podemos, pero si es que quiero ver un rol con un mapa, ¿cierto? Ese es el link. Si es que quiero saber el propietario de un rol, pero teniendo el rol, ese es el link. Y si es que quiero ese impuesto internos, ese que está ahí, impuesto interno, y si quiero saber un rol mediante una dirección, en la Tesorería General de la República, ustedes ponen pagar contribuciones, se ingresan con su clave y agregan una dirección, ¿cierto? Y le ponen la dirección y le va a salir el rol. Con ese rol se van a impuestos internos, ponen el rol y les va a salir los datos del propietario en impuestos internos de ese rol. Esas son herramientas de investigación que en el fondo les pueden servir para ver temas de transparencia. Ahí está, ahí ingresé, por ejemplo, a impuesto interno, tengo el rol, pongo la región, no lo voy a hacer acá para no mostrar datos sensibles, pongo la comuna, pongo el rol ahí y me va a aparecer el dueño, y ahí pueden ver algo por conflictos de interés eventualmente. Y en la tesorería ponen como que van a agregar una propiedad a su usuario, ¿cierto? De pagar contribuciones, ponen en la dirección y ahí les van a salir distintas y ahí pueden ubicar la que les interese. Con eso, unos tips para que puedan ver temas vinculados con conflictos de interés y cosas así. No cambié la pantalla, así que no se vio esa parte de la página web, pero la vamos a mostrar acá. Compartir. Y acá la tenemos. Y ahí está, eso es la tesorería, ¿cierto? Donde está buscar mis propiedades. Usted ingresa con su clave y pone la dirección, aquí está ahí, y por ejemplo, y ahí aparece la distinta, y ahí pueden ubicar el rol de la dirección que necesitan. Y después, en impuestos internos, con el link que les mostré recién, van acá, ahí ponen la región, ponen la comuna, ponen el rol, y le va a aparecer el propietario de esa propiedad. Y en el mapa, si es que no tuvieran ni un dato, sino que físicamente saben dónde está, ahí pueden ir navegando en el link que les mostré también, rol por mapa, y pueden ver el rol y ahí hacen la investigación. Eso les quería mostrar, que creo que también es parte de la transparencia para poder acceder a información relevante. Ya, y sigamos con algunos ejemplos para ir concluyendo ya. Dejar de compartir y vamos a ir a compartir pantalla a la presentación que la tengo acá. Ya. Ejemplos de uso pertinente. Vamos a mostrar qué hicimos nosotros. El año 2010-2011, en plena trifulca contra Hidroaicén, acá en la región de Aysén, tuvimos información en algún momento que habían varios secretarios regionales ministeriales que nos tincaba, que habíamos contado el ejemplo en la clase pasada, contamos el ejemplo de los contratos de los municipios, ¿cierto? Con con las empresas que estaban siendo evaluadas, siendo que los municipios tenían que hacer evaluación, y logramos que se terminaran esos contratos, pudimos
que se establecieran incluso procesos sancionatorios contra un alcalde en particular, por el caso de Energía Austral, que tenía que emitir informe y pronunciamiento, pero tenía contratos con la empresa, y eso es súper importante. Pero voy a reiterar lo que dijimos la semana pasada, que en el fondo son ladrillitos que uno va poniendo en esta defensa territorial, porque si alguien dice, no, lo que pasa es que hay un pronunciamiento del servicio público que generó que se aprobara un proyecto, y uno dice, entonces vamos a demostrar que esta persona tenía conflicto de interés y con eso se va a caer el proyecto. No, balas de plata no existen, dijimos, y en el fondo es algo más, pero de la construcción general. No existe la piedra del David contra Goliat y le pega ahí en la cabeza y lo mata, no. De a poco, construyendo múltiples acciones, y la transparencia es una importante, pero no es la única. La movilización, ¿cierto? La acción legal, la acción administrativa, la comunicación, el lobby a través de los representantes que tengan en su territorio, ¿cierto? Todo sirve, y eso hay que unirnos, y todos somos importantes en esto. Entonces, en Hidroaicén, lo que hicimos fue, en algún momento pedimos información, fuimos cruzando información con estos roles, ¿cierto? Y vimos que había muchos seremis que iban a votar el proyecto Hidroaicén. Fueron 2 reportajes que publicamos, uno en el 2010, ¿cierto? Que ahí está, los conflictos de interés que contaminan la erosión ambiental de Hidroaicén, y al año siguiente, acuérdense que el proyecto de Hidroaicén se aprobó a nivel regional el 9 de mayo del 2011, y al año siguiente publicamos un segundo artículo, los cuestionamientos que complican a quienes decidirán la suerte de Hidroaicén. Eso fue en CIPER, Chile. Y a partir de esto, del segundo reportaje principalmente, logramos la inhabilitación de más de la mitad de la Comisión Regional de Evaluación Ambiental. Y eso logró demostrar en alguna medida, porque pedimos mucha información por transparencia, mucha información de contratos, convenios, ¿cierto? Cruces de información con Contraloría, con la Tesorería General de la República, impuestos internos, convenios que encontramos, ¿cierto? Inhabilitar a gran parte de la comisión, y eso fue parte de la construcción, no un invento, sino que la construcción, y por develando todo lo viciado que estaba el procedimiento de Hidroaicén. Y eso fue súper importante, y eso en gran medida se logró gracias a un uso pertinente del Consejo para la Transparencia. Y ahí después tenemos algo que estamos ahora también, que el anteaño pasado pedimos información de unos procedimientos de fiscalización que hizo Bienes Nacionales y CONAF a el sector del Parque Patagonia, que estaba en discusión si iba a ser incorporado o no incorporado el sector de los domos, acá cerca de Chile Chico, que estaba presionando de un decreto que había emitido Michelle Bachelet en su momento, que incorporaba un sector cercano a Chile Chico, que se llama Los Domos, de la minera Ecus Mining, que estaba haciendo concesiones, estaba dentro del futuro parque, 2.300 hectáreas. Y como ese decreto se promulgó, o sea, se emitió a fines del gobierno de Bachelet, pero estaba en toma de razón durante el periodo en que asumió, o sea, el momento que asumió Piñera, con un lobby que hubo de la minería, ¿cierto? El Ministerio de Bienes Nacionales, y que fuimos, en todo caso, lo publicamos en el Mostrador 2018, se fue al Senado tiempo a discutirlo, se hicimos, acá en la región de Aysén fue un tema candente, el año 2018 y 2019, ellos estaban, esta empresa minera estaba haciendo exploraciones y quedó fuera, pero nosotros pedimos por transparencia informes de visita inspectiva en terreno, de fiscalización, y logramos con ese informe construir una presentación, una denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente, demostrando que la empresa había explorado ilegalmente, superando lo que exigía el sistema de evaluación de impacto ambiental en el caso de la región de Aysén, hasta 19 plataformas, superaron las plataformas, y además incluso ingresaron un poco en lo que era en ese momento Reserva Nacional, que era la Reserva Nacional Ginimenis, que ahora es parte del Parque Patagonia. Y eso fue a través de informes por transparencia que solicitamos. Este fue un dato, a propósito del revuelo que se estaba generando con el lobby que se estaba haciendo de la minería para recortar terreno de lo que iba a ser el Parque Nacional Patagonia. Hubo una presentación del ministro Ward, que era en ese entonces ministro de Bienes Nacionales, en el Congreso, como digo, a propósito de todo este revuelo, y es el ministro el que dice, mire, ¿sabe que nosotros tomamos conocimiento de que hay una empresa minera que habría hecho prospecciones en zonas aledañas al Parque Nacional Ginimeñi? Inclusive él dice
en el propio, o sea, en la propia Reserva Nacional Ginimeña. Inclusive nosotros vamos a ejercer las acciones correspondientes, dice Ward, en el Congreso Nacional en contra de esta empresa. Y ese era el dato inicial que teníamos de esto, ¿ya? O sea, nosotros sabíamos del lobby de la minera, etcétera, pero cuando el ministro dice en esta comisión del Congreso, tenemos Sí. antecedentes de que la empresa ya ha hecho actividad, ya ha realizado actividad minera en la zona, es de lo que nos agarramos. Lo que decía Patricio, salió esa cuña en los medios de comunicación, estaba la presentación y los audios del ministro en el Congreso, estaba el PowerPoint que expuso el ministro también en el Congreso. Nos agarramos de todo eso y comenzamos a pedir información pública en los organismos correspondientes, en Corporación Nacional Forestal, en Bienes Nacionales. Tuvimos una fuerte disputa que llegó inclusive al Consejo para la Transparencia con Bienes Nacionales para acceder a algunos informes, y fuimos obteniendo información que inclusive daba cuenta ya en el año 2017 de informes de fiscalización de la Corporación Nacional Forestal a la zona donde esta empresa estaban operando. Ahí está Patricio compartiendo. Y fuimos obteniendo también informes de fiscalización de bienes nacionales del año 2017, del año 2018 y también del año 2019, todo a través de ley de transparencia. Y es lo que nos ha permitido hoy día mantener procedimientos administrativos que en algún minuto se transformarán también en judiciales, respecto de este proyecto Los Domos de Ecus Mining, que como sabemos y como se ha difundido también, realizó este lobby para que ciertos terrenos fiscales no se incluyeran dentro del Parque Nacional Patagonia. Sí, es un dato importante y bueno, en realidad otra transparencia pasiva. Las comisiones del Congreso, ustedes se meten a Senado TV y a Cámara.cl, donde pueden buscar información y tienen las comisiones y las sesiones están en el Congreso, incluso después las suben. Entonces, esa información que dice Erwin tiene que ver con que en algún momento vimos que Ward iba a exponer a una comisión, a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, sobre el tema del Parque Patagonia. Vimos la sesión, vimos lo que dijo, yo saqué una nota incluso sobre ese tema, pero además de eso pudimos pedir la información y eso nos permitió tener ahora ese proyecto en la Superintendencia de Medio Ambiente con denuncias y esperando que se le sancione y obviamente que se ejerzan las medidas y el monitoreo que estamos haciendo. Entonces, hay que ser curioso y hay que ser persistente. O sea, en el fondo, y nosotros, y quiero ahí cerrar quizás, estamos súper disponibles con Erwin para poder colaborar, darles orientación, información, nos pidan, mi correo es psegura@gmail.com, el de Erwin es sandoval.erwin@gmail.com. Nos pidieron información la semana pasada sobre algunos temas relacionados con unos pronunciamientos de Contraloría, así que súper abiertos, súper disponibles, sigamos en contacto porque somos hartos, pero tenemos que unirnos en pos de la defensa territorial y en pos de como dice la Universidad Socioambiental, de una sociedad donde lo ambiental sea parte de lo que queremos y lo que construimos. Así que muchas gracias a todos Muchas y gracias. también a Marco que está ahí de FIMA, un gran aliado nuestro. FIMA ha estado ahí con muchas presentaciones, ayudándonos, ¿cierto? Y aprendiendo nosotros de ellos, de que para adelante. Saludo a Ezio, a la Coti, a Marco, a Diego, y a Fernanda y otros más. Así que eso, muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Erwin. Muchas gracias a los asistentes Gracias a también ustedes. por quedarse 13 minutos más allá del tiempo. Estamos pasados 13 minutos, así que lamentablemente no vamos a tener un espacio de preguntas porque ya no tenemos tiempo, pero nos atendremos a la oferta de Patricio y de Erwin, que dejaron sus correos para responder consultas en privado, digamos. De todas maneras, también está operativo el canal de la Universidad Socioambiental en la página. Hay un portal de contacto en el que ustedes pueden realizar otro tipo de preguntas. Y también no se olviden de responder la encuesta que se les hará llegar al finalizar esta segunda clase, este segundo bloque. Muy interesante todo lo que expusieron, muy práctico. Así que les quería agradecer nuevamente. Voy a dejar acá en el chat los correos. ¿Me repites tu correo, Patricio?
psegura@gmail.com. Perfecto. Bueno, sin más que agregar, voy a dar por finalizada la clase, así que muchas gracias a todos y a todas. Chao pues.